Sí. Gloria al Señor, buenas noches hermanos. Buenas noches, Dios me bendiga a cada uno de ustedes. A ver, hoy nos toca la lección número 9. La lección número 9 nos toca en esta noche. A ver, acomódense bonito. Ya estamos aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Para iniciar esta capacitación de esta noche con la lección número 9, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la dirección de Dios y vamos a pedir entendimiento y sabiduría para poder entender mejor. Amén. Y oramos así como estamos. Gracias, bendito Dios, por tu amor y por tu misericordia, porque tu amor es para siempre, Padre. En esta noche queremos aprender de usted, queremos aprender tu palabra. Quiero que usted, Dios mío, nos dé entendimiento, sabiduría, para poder, Dios mío, entender que usted es maravilloso, Dios perfecto, justo y verdadero. Y bendito Dios, bajo la protección de tu Santo Espíritu y bajo la guianza también de tu Santo Espíritu, en esta noche vamos a iniciar esta capacitación de la lección número 9, Padre. Gracias, bendito Dios, te rogamos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Así que hoy abran su libro, lección número 9, ahí para poder explicarles y poder entender, porque lo que pasa es que este es un libro de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, como el libro del discipulado para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender de lo que se está hablando, a lo que se está refiriendo. Entonces nosotros ya tenemos un sistema, un método de enseñar. Creo que ya hemos venido ejerciendo con el pastor y mi persona, y lo mismo es de hoy. A ver, vamos a leer como objetivo de la lección. Dice que el estudiante conozca quién es Dios y sus obras para una relación íntima y sólida con Él. Y como segundo punto también dice que el estudiante conozca todo lo relacionado con Dios para poder ayudar a otros también. Pueden conocer a Dios a través de la Escritura. ¿Están ahí, verdad, hermanos? Y tenemos ahí como texto a memorizar San Juan 4:24, que dice: Dios es espíritu, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces ahí está, hermanos, sobre esa base vamos a aprender quién es Dios. Ahí tenemos como número 1, quién es Dios. Sabemos que para poder conocer a Dios, cuando no teníamos a Cristo, cuando nosotros estábamos prácticamente o estuvimos en el nivel de la vida mundana, nosotros creíamos a Dios simplemente con un concepto que había un Dios. Y decíamos, sí, yo creo en Dios, pero nunca conocemos sus atribuciones, sus atributos, y no conocemos la naturaleza de Dios, nunca llegamos a conocer. Por eso que hoy en día la gente que no tiene a Cristo, ellos prácticamente desconocen sus atributos, desconocen su naturaleza, desconocen prácticamente el poder de Dios. Por eso que ellos, como desconocen, dicen, yo creo en Dios, pero siguen tomando. Yo creo en Dios, pero siguen fornicando. Yo creo en Dios, pero siguen adulterando. Y dicen, no, pues yo creo en Dios, Dios está conmigo, pero igual salen a robar. ¿Ves? Entonces prácticamente no conocen sinceramente sus atributos, la naturaleza de Dios.
Y en cambio, cuando nosotros hemos llegado prácticamente a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único Creador y Salvador de nuestra vida, el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en nuestra vida. Y cuando empezó a trabajar bajo la palabra de Dios, comenzamos a conocer sus atributos. ¿Y cuáles son sus atributos? Que Él es poderoso, Él es invencible, Él es el todopoderoso, el omnipresente, el omnisciente y el omnipotente. ¿Ves? Entonces ya comenzamos a tener una relación, un pleno conocimiento quién es Él. Y también bajo la palabra de Dios comenzamos a conocer hasta aún los nombres, cómo se consideraba Dios, o cómo lo consideraba anteriormente el pueblo de Israel. De ahí prácticamente tenemos ahí como por ejemplo el Elohim, Dios. ¿Qué quiere decir? El creador omnipotente. También tenemos ahí por ejemplo Jehová Dios, que traducido al verbo dice el que fue, el que será, el que es. Amén. También tenemos a Jehová Rafa, que quiere decir yo soy Jehová tu sanador. Y esto lo encontramos, por ejemplo, ahí está en Éxodos. Alguien puede encontrar en Éxodos, capítulo 15, versículo 26. También hay a ver ahí el que puede encontrar en Éxodo 17, 8 al 15. Ahí dice Jehová Nisi, que quiere decir Jehová mi bandera, mi victoria. Entonces, ahí están los atributos, los nombres de Dios, cómo le iban conociendo el pueblo de Israel. O sea, Dios le ponía estos nombres prácticamente para que el pueblo entienda que el que proveía, el que sacaba en victoria, era el Dios Todopoderoso. Entonces, en estos tiempos, nosotros, bajo estos parámetros de la palabra de Dios, ya comenzamos a tener un poco de temor de Dios. Temor no quiere decir un poco de pánico, sino que un poco de respeto. Un poco prácticamente de comprensión y de amor. Cuando anteriormente no teníamos ni siquiera respeto a Dios, ni siquiera teníamos amor a Dios. Por eso que hacíamos las cosas como se nos venga en gana. Dios. Eso hacíamos anteriormente. Yo no sé cuántos prácticamente han hecho todo lo que ven en gana. Amén. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios, no teníamos temor de Dios, no teníamos ni siquiera ni el mínimo respeto hacia Dios. Entonces hacemos las cosas como mejor nos parezca a nosotros. Amén. Pero ya cuando nosotros venimos a los pies de Dios, ya comenzamos prácticamente a conocer quién es Dios. Entonces Dios, también tenemos ahí como concepto que sacaba, como le decían antes, los conceptos filosóficos humanos referente a Dios. ¿Ves? Los hombres, por ejemplo, creen filosóficamente que Dios es nada más es un concepto, creen que nada más es algo así, que no lo consideran como el Todopoderoso, no lo consideran así. La persona, por ejemplo, cree que Dios simplemente es una literatura que nada más es lectura, que todo queda acá. O sea, es porque no conocen sinceramente el poder de Dios. Pero nosotros en esta noche, eso es lo que queremos llegar a conocer, aprenderle. Entonces, a ver, hermana, pueden lecturar Éxodos 15, 26, ¿quién lo tiene? Y ahí
y se preparan, por ejemplo, Éxodo 17, 8 al 15. Amén. 15, 26. Éxodo está en la parte de atrás, más atrás, más atrás. La primera. Primer libro. Jueces 6, 24 también. Salmos 23, 1. Jeremías 23, 6. Ahí está. Sí. Vamos a poner acá los textos, ya hermana, para que seamos, para poder acelerar, ¿ya? ¿Qué le he dicho? Éxodo 17, 8 y 15. 17. A ver, hermanos, ahí para poder conocer a Dios. 17, 18. Éxodo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que se envíe a los egipcios te enviará a ti. Porque yo Éxodo soy Jehová 15, 26. 15, 26, ya está, pastor, hermano, para que lean. A ver, léalo, hermanita. 15, Ya. 16. 15, 16. A ver, dice acá. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Ahí está, hermano. Ahí está, ¿ves? Ahí dice bien claro que primeramente si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿ves? Ahí dice que Jehová es nuestro sanador. Sanador. Entonces, ya nosotros como hijos de Dios, ya estamos entendiendo que el que nos sana de nuestras dolencias, el que nos sana de nuestras aflicciones o de repente dolores del alma, el que nos sana se llama Jehová, ¿verdad? Jehová. Él es el que nos sana. Ahora en Éxodo 17, 8 al 15 dice como Jehová dice. A ver, ¿quién lo lee? Vamos conociendo los 17 del 8 al 15. 17, 8. 17. Sí, al 15. 17, 15. Diecisiete, 8 al 15 hasta acá. Léelo todo. Léelo, hermosa. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del Callado, y la verá de Dios en mi mano. Él hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del Callado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra
y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo y Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que reiré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Jehová dice, ¿verdad? O sea, Moisés le dice, se llamará Jehová Nise. ¿Por qué? Porque Jehová prácticamente le había sacado en victoria, ¿verdad? Había ganado esa batalla, ¿verdad? Ganó la batalla. Entonces, Jehová Nise quiere decir Jehová, la bandera de la victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Ves? O sea que Moisés, en símbolo de eso, lo llamó Jehová Nisi, la bandera de la victoria. Ahí tenemos también como Jehová Shalom, Jehová es paz y prosperidad, y eso lo encontramos en Jueces 6:24. A veces no tenemos, cuando oramos decimos, oh Shalom, ¿verdad? Oh Jehová Jireh, ¿ves? Oh Jehová Kadesh. Entonces, Jueces 6:24. Entonces, pero a veces sin fundamento, o porque hemos escuchado, repetimos, decimos, oh Jehová Shalom, Jehová Jireh. ¿Ves? Oramos, pero sinceramente no conocemos qué significa. Cuando decimos Jehová Shalom, estamos diciendo Jehová es paz y prosperidad. Amén. Y cuando decimos Jehová Jireh, es Jehová proveerá. ¿Ves? El proveedor. El Kadesh es el Dios que santifica. El Dios que santifica. Entonces cada cosa tiene un nombre, y así lo conocía el pueblo de Israel. Así lo conocía. A ver, hermano, Jueces 6:24. Hermano. Y dedicó ahí que le dio un altar a Jehová. Y lo llamó Jehová Salón. El cual permanece hasta hoy en otra Amén. Él es paz y prosperidad. O sea, por la paz lo puso Jehová Shalom. Porque no había nada, hermano. Todo estaba en calma. Todo estaba tranquilo. Entonces, así iba, hermanos. Anteriormente se le conoce como la ley. Lo que pasaba es que anteriormente los sacerdotes eran las personas indicadas de traer el mensaje de parte de Dios. O sea, no era cualquier persona, eran simplemente los sacerdotes, los elegidos, que te podían hablar y estaban autorizados a hablar de Dios. No había otro. No había otro. Entonces, y estos hombres, hermanos de Dios, ellos estaban en plena comunión con Dios, recibían una palabra, hermanos, de parte de Dios, y lo transmitía al pueblo. Le decía: Jehová ha dicho así. Entonces ellos prácticamente, con esa autoridad que Dios les dio, ellos podían en ese momento reconocer a Dios bajo esos atributos. Bajo esos atributos le conocía a Dios. Entonces, nosotros en estos tiempos tenemos que también conocer todos esos atributos, conocer quién es Dios.
O sea, es el Dios de paz, Dios de victoria, Dios de santificación, Dios que provee, Dios que sana. Hermanos, tenemos que conocer esas cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, bajo esos conceptos es que ya nosotros prácticamente vamos a alabar a Dios con pleno conocimiento. El apóstol Pablo le dijo bien claro al pueblo, pues cantemos con entendimiento, oremos también con entendimiento, porque si no, no vamos a saber. Por ejemplo, a veces dirán, pero esto, ¿en qué me sirve? ¿En qué? ¿Para qué? A veces puede haber muchas preguntas. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería, hermanos? Le preguntaran de otra congregación, o por ejemplo, mayormente lo que conocen este tema, es los adventistas, lo conocen los israelitas, que se profundizan en eso. ¿Qué pasa? De repente, por la mala vibra, se puede decir, te encuentras con un israelita y públicamente te dice, ustedes que adoran, una pregunta, ¿qué significa Jehová o Jehová Kadesh? Solo te va a decir Jehová Kadesh. No, eso no me enseñaba, mi pastor no me enseñaba, en la iglesia no me enseñaba. Entonces prácticamente vamos a quedar en vergüenza. Entonces, para todas esas cosas es conocer de Dios, conocer. Y conocer es cuando uno prácticamente se compromete con alguien, comienza a indagar o comienza prácticamente con quién está conviviendo. ¿Amén, hermanos? Amén. Acá, por ejemplo, a ver, ¿dónde están los casados, los solteros? Cuando alguien ya está comprometido o está a punto de comprometerse, uno sabe lo presente, lo pasado y lo futuro con quién se está metiendo. Y cuando ya convive, también sabe quién ha sido, quién es y quién va a ser. Conoce. Y cada día va conociendo prácticamente su carácter, se va conociendo prácticamente hasta el modo de pensar, hasta la forma de hablar. Entonces es lo mismo que nosotros como hijos tenemos que conocer a nuestro Padre. Tenemos que conocer a nuestro Padre por sus nombres, por sus atributos. Amén. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Mis hermanos están aquí, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, eso, hermanos, ahí vamos, ahí está en el libro, todos los nombres, cómo se le conocía en los tiempos antiguos. Ahí tenemos para que nosotros podamos conocer. Por eso dice, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Un argumento práctico. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Cuando le pregunte quién es Dios, usted va a decir Dios es espíritu, infinito, amén, eterno, eterno. Y también, porque este es el lugar donde usted tiene que aprender. Dios quiera o Dios no quiera, bajo la voluntad de Dios, les van a preguntar en la vida secular, porque a mí me lo han hecho y lo han hecho a muchos. Cuando un poquito vas aprendiendo, más son las preguntas o más son las pruebas que se vienen en la calle. Entonces le van a preguntar a usted, por ejemplo, le van a decir, cuando usted sabe quién es Dios, le van a preguntar, ¿tú lo conoces a Dios? ¿Quién lo hizo a Dios? Te van a decir. Y así, ¿quién lo hizo a Dios? Nadie lo hizo. Por eso ahí le van a preguntar en aquel decir, pero ¿quién lo hizo a Dios? Si Dios hizo todas las cosas, ¿quién lo hizo a Dios? Entonces, ¿sí lo preguntaron?
Sí lo preguntan. Amén. ¿Ves? Entonces uno tiene que prepararse, como se dice en otras palabras, este es el cuartel y la batalla está en la calle, afuera. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar con la palabra. Por eso a Jesús le dijeron muy claro que convierte el pan o las piedras en pan, que se tire, o sea, que le adore, pero Jesús estaba con la palabra. Con la palabra. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar con la palabra. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando dice, ¿quién lo hizo Dios? A Dios no lo hizo nadie. Dios es eterno. Dios es inmutable. Es un ser de sabiduría y poder, santidad, justicia y bondad y verdad. Ese es Dios. Amén, hermano. Dios infinito, el principio y el fin, el alfa y el omega. No hay fuera de otro. Y cuando ya hay personas que son ateos y son prácticamente personas muy... Ateos son los que no creen en Dios. Sí, y son muy creen ser preparados y a veces hacen preguntas que te quieran sacar del camino, que te quieran hacer dudar. Por eso que hoy es el tema de conocer a Dios, conociendo a nuestro Padre, en otras palabras, conociendo a nuestro Creador. Amén, hermanitos. Entonces, bajo estos argumentos, usted ya va a comenzar a saber que Dios es eterno, Dios es invisible, Dios es el creador de todas las cosas, Dios es el todopoderoso, el Dios que saca en victoria, el Dios que nunca perdió una batalla, el Dios que hizo, dice, al hombre del polvo. Imagínense, hermano. Entonces es un Dios todopoderoso. Por eso le decimos omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y cuando dice que es omni, o sea que es todo, hermano. Todo. Todo. Nadie puede luchar contra él. Nadie. Omnipresente, que está en todo el mundo, hermano, en el globo de la tierra, alrededor, dice que, hermano, la tierra es estrado de sus pies. Por lo tanto, cuando dice estrado, Él está encima de todo, está pendiente de todo lo que acontece. Aún Él tiene contado los cabellos que nosotros tenemos. Imagínense esa potencia, el poderío de Dios, hermano. Amén. Amén. Ese es el Dios a quien servimos, hermano. Usted, siendo dueño de su cuerpo, no sabe ni cuántos pelos tiene. Pero dice la palabra de Dios, Dios lo conoce. Dios lo conoce todo. Dice que usted, que siendo dueño de su cuerpo, no sabe ni qué día va a morir, no sabe ni dónde va a ser su final, pero Dios lo conoce. Dios lo conoce. Uno sabe dónde nace, pero no sabe dónde va a morir, pero Dios lo conoce. Ese es el Dios a quien servimos, hermano. Nosotros, siendo dueños de nuestros propios negocios, sabemos cuándo vamos a ganar, pero no sabemos cuándo vamos a quebrar, hermano. Pero Dios lo conoce. Por eso le decimos que es un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Dios todopoderoso. El todopoderoso. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, a ese Dios todopoderoso es que nosotros estamos sirviendo. A ese Dios el todopoderoso es que nosotros le hemos aceptado. Y con ese Dios el todopoderoso, el maravilloso, vamos a estar un día allá, hermano. Ahí vamos a estar. No está en este texto, pero ahí cuando habla en el libro de Ezequiel 28, 8, creo que si no me equivoco, ahí habla del poderío de Dios. Dice que, hermanos, el resplandor de Dios alumbra todo alrededor, hermano, de ese lugar. El resplandor de Dios. Por eso dice que en Apocalipsis habla
que no vamos a tener necesidad de la luz. Porque vamos a vivir bajo esa luz brillante. Bajo esa, hermano, esa alumbración poderosa. Entonces, a ese Dios le estamos sirviendo, hermano. El Dios Todopoderoso. Entonces, Dios es más grande que tu problema, que mi problema, que el problema del mundo. Es más grande. O sea que nuestros problemitas, pequeñitas, hermano. Si con decirte, hermano, que dice que nosotros somos como las arenas del mar. Entonces, si pasamos, por un momentito hay que considerarnos un lapicero. Por un momento hay que considerarnos, quizás no sea lógico, pero hay que considerarnos así, inertes. Y Dios nos dio vida, Dios nos usa, Dios deposita su Espíritu Santo. Imaginemos, hermanos, que de repente a este lapicero se cayó la tapita. Se cayó la tapita. Pero para Dios sigue, hermanos, bajo en sus manos, sigue siendo útil. Entonces, a veces, muchas veces, cuando tenemos un pequeño problema, comenzamos a sentir morirnos. Comenzamos a sentir morirnos. Y Dios lo conoce ese problema. Dios puede solucionar. Pero humanamente a veces nosotros queremos solucionar rápido las cosas. Nosotros queremos hacer las cosas, queremos prácticamente hacerlo y no dejar lo que Dios haga. Amén. Amén. Entonces, ya ustedes sabiendo esto, lo que tienen que hacer es humillarse bajo la presencia de Dios y decir: Dios, este es tu problema tuyo, no es mío. Porque dice que Él es dueño de todas las cosas. No nos puede dar más de lo que nos podamos resistir. Amén. Entonces no hay problema que dure, ¿cómo dice? 1000 años, ni 100 años, ni cuerpo que resista, hermano. Entonces Dios, mira, a Job lo probó porque Él lo permitió que sea dentro de esas circunstancias, pero no lo dejó en esa situación. Lo probó y de ahí lo sacó en victoria. Así igualmente nosotros, hermanos, que también saldremos victoriosos, porque Dios es el que saca en victoria a su pueblo. Dios es el Dios de paz, Dios de amor. El Dios, diré, que provee, hermanos, pueblos. Amén. Yo sé que humanamente a veces las situaciones se ponen color de hormiga, dijo, pero Dios está ahí, hermano, para darnos la mano. Dios está ahí, hermano. Dios está ahí, solamente que tenemos que confiar. Pero también el pueblo, Jesucristo le dijo, cuando estuvo en tierra, en esta tierra tendréis aflicciones. Tendréis aflicciones. También dijo que era necesario que oremos, pero dice que Jehová enjugará toda lágrima y Dios no nos dejará en la situación que estamos. Dios tiene que darnos una victoria. Dios no nos va a dejar en la situación, hermano, como estamos. Amén. ¿Bien, hermanitos? Entonces ahí tenemos, hasta ahí ya estamos conociendo quién es Dios, el poderío de Dios. Entonces ya vamos a comenzar. Cuando oremos también, ya usted ya va a saber, ya, cuando quiere a ese Dios de paz, ya sabe qué va a decir, hermano. ¿Qué va a decir? Dios shalom. Jehová Shalom, el Dios de paz. Trae paz en mi vida, Señor, en mi familia. Oh Shalom. Amén. Oh Shalom. A ti te sirvo, Jehová Shalom. ¿Por qué? Porque estás buscando paz, estás buscando tranquilidad. Y si estás pasando un problema, ahí comienzas a orar, le dices, ¿a quién? Jehová Nise, el que trae victoria. Dios pelea por mí, Dios mío. Y como palabra profética, palabra de guerra, tenemos en Éxodo 14:14. A ver, ¿quién lo encuentra? Éxodo 14:14, hermano. Cuando usted está pasando un problema grande, 14:14. Ay, cuando usted está ahí, hermano, en su problema, no sé, ahí comienza usted a declarar con esa palabra, hermano, ahí. A ver, hermana, ahí
Ahí, cuando usted está pasando su problemita. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén, hermano, ahí está. ¿Ves? Ahí está. Que Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. O sea que en otra palabra, hermano, no nos vamos a quedar así, pues, obviamente, ¿eh? No nos vamos a quedar así. Dios pelea por mí. Lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿sabes qué, Señor? Esta batalla es tuya. Tú vas a ganar esta victoria. Me vengo al altar, me he puesto en manos de rodillas. Dios, tú tienes que sacarme en victoria. Tú tienes que pelear esta pelea. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. ¿Ves, hermano? Así. Porque ya no es con fuerza, hermano. Ya no es ya. Más antes sí, pues ya era puño, patada, no sé. Era todo. Pero ahora ya no es así, hermano. Que nuestras peleas son espirituales. No es contra carne ni sangre, no contra principados. ¿Y cómo vamos a pelear contra ellos? De rodillas, hermano, de rodillas. Y ahí clamando a Dios que mande sus ángeles guerreros que peleen la buena batalla. Amén. Y esa batalla es de Jesucristo. Y no perdiendo una batalla de Cristo. Amén. O de repente ustedes conocen a alguien que ha fracasado. Yo de todo tiempo testimonios que Dios siempre saca en victoria, hermano. Dios saca en victoria. A nadie se le deja en vergüenza. A nadie. Amén. Amén. Entonces ya ustedes ya saben, cuando ya van a saber, van a tener ese pleno conocimiento, por eso decir el tema, conociendo a Dios. Y conociendo a Dios es saber cómo actúa Dios, cómo procede Dios, cuál es su trabajo de Dios. Ahí está. ¿Ves? Ya usted va a saber de acá, Omar, ¿a quién Dios has aceptado servir? ¿A quién Dios tú estás sirviendo ahora? Y a quién Dios es que tú tienes que permanecer. Amén. Gloria a Dios. Eso tiene que saber. Porque si no, usted va a decir, no, Dios, pero ¿verdad? Existirás. Dios, ¿dónde estás? Vas a dudar, pero si ya conoces esta seguridad que Dios es el Todopoderoso, pues tenemos como texto que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces lo que Dios quiere es que le adores en espíritu. En espíritu. Y el espíritu es nuestro corazón, nuestro pensamiento, hermano. Es eso, hermano. Que lo adoremos en espíritu. Amén. Amén. Porque si no, hermanos, vamos a estar un día alabando a Dios y si viene un problema, nos vamos a ir, hermano. ¿Por qué? Porque sinceramente no hemos conocido a Dios. No hemos ni siquiera palpado el poder de Dios. Por eso que hay mucha gente, vienen por emoción. Vienen por emoción y cuando se viene un problema, se van. Se van. Y a veces también blasfeman contra Dios. Amén. Pero ya usted conociendo que Dios es el Todopoderoso, usted va a decir, Dios mío, yo creo en tu palabra, porque así dice tu palabra, que tú saques el victoria, que tú eres el proveedor, que tú eres el vencedor, tú eres mi pastor. Ahí tenemos en Salmos 23, 1, que Él es nuestro pastor, que Él nos pastoreará, Él nos cuidará en lugares deliciosos, pastos, amén. Amén. ¿Ves, hermano? Esa es la confianza que debemos tener en Dios, hermano. Entonces, por más que venga un problema, grande, pequeño, lo que sea, usted ya sabe en qué, en otras palabras, le va a poner la carga, hermano. Porque la Biblia dice así, venid a mí todos los que trabajados y cargados, que os haré descansar. Entonces, mi problema lo inclino a Dios. Dios, ayúdame, ayúdame, yo no puedo. ¿Ves? Y si estoy enfermo, dice que Dios, usted es sanidad, usted trae sanidad, usted trae, hermano, esa victoria a su nombre, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya ves? Entonces, ya estamos pleno seguros, ya estamos hasta ahí, ya estamos ya avanzando. ¿Quién es Dios? Ahora vamos a pasar, hermanos, a la naturaleza de Dios, en el 4. En el 4, ahí corremos,
En el 4, acá de ahí dice, por ejemplo, filosofías humanas referente a Dios. O sea, son personas que ya habíamos hablado del ateísmo, del ateo, o el agnosticismo, o el politeísmo. O sea, son personas que no tienen mucho. Cuatro. Son personas que no tienen a Dios, que no conocen mucho de Dios. Por eso decíamos que el ateo significa que no tiene a Dios. Y como no tiene a Dios, habla cualquier disparate que se venga en mente. No creo, porque hasta en él cree ateo, en él mismo cree. Porque el ateo es una persona que no cree en nadie, pero en él cree. Entonces hay personas así. Entonces esos son los argumentos que decíamos de la gente que no tenía a Dios. Y así éramos nosotros más antes. ¿Ves? Yo creo en Dios, decíamos. ¿Ves? Pero no queríamos someternos a Dios. Y hay personas así que dicen conocer, dicen creer, pero no quieren someterse a Dios. Entonces esos son los argumentos, filosofías humanas referente a Dios. Pero ahora vamos a conocer la naturaleza de Dios. Amén. Y dice bien claro, la naturaleza de Dios, Dios es espíritu. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Y Dios es espíritu, hermano. ¿Y cómo se manifiesta el espíritu, hermano? Ya habíamos hablado del bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Habíamos hablado, hermanos, de las características del Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Amén. Entonces, hermano, bajo ese argumento, bajo ese parámetro de Dios, Dios es espíritu. Y Dios se manifiesta, hermano, de una manera sobrenatural. Dios prácticamente se puede manifestar, hermano, en diferentes maneras. Diferentes maneras. Por eso Jesucristo, cuando el pueblo no entendía cómo era la manifestación de Dios, Jesucristo cuando llega a la tierra, Él lo dice bien claro. Estuve desnudo, no me diste, no me cubriste. Entonces el discípulo preguntaron, ¿pero cuándo, Señor? Sí, hemos visto crecer, te conocemos, que tú tienes ropa, todo. ¿Cuándo? Y Jesús dice, tuve hambre, no me diste de comer. Entonces Dios se manifiesta de esa manera, hermano. Entonces hoy en día Dios sigue manifestándose así. Sigue manifestándose así, hermano. ¿No han visto en las campañas cuando comienzan a predicar la palabra, comienzan a administrar y comienzan a sentir esa pena en su corazón, comienzan a derramar su lágrima? Ese no es porque el hombre quiso, es porque el Espíritu de Dios le tocó, en otras palabras, el alma, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Igual, hermano. O sea, Dios va trabajando. Por ejemplo, una vez, yo voy a declararlo como testimonio. Mi esposa estuvo durmiendo, y eran como la 1 de la mañana. Me vino una sensación, hermano, dentro de mi corazón. Hermano, me la pasé llore hasta las 4 de la mañana, creo. Y mi esposa bien feliz durmiendo, ella y yo hermano en mi cama. Pero me vino una sensación, hermano, primeramente de mi papá. Entonces me puse a llorar. Y esa noche, hermano, tenía una carga tan grande y lo declaré a Dios todo, hermano. Y prácticamente todo mi pasado, de mi niñez, mi juventud, mi adolescencia, hoy, todas estas situaciones, que es lo que acontece. Pero para que llegue esa sensación, así mi esposa, no sé si Dios lo usó o el enemigo. No lo sé, pero lo único que sé es que mi esposa dijo,
¿por qué tanto se levantan contra ti? Entonces yo no lo respondí, ¿verdad? Yo no respondí, pero sí me llegó esa sensación de botar mi lágrima. Entonces, hermanos, nuevamente Dios comenzó a mostrarme, hermano, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, mi todo. Todo, hermano, todo. Entonces, si bien es cierto, muchas veces, hermanos, no nos faltamos perdonarnos uno, hermano, a nosotros mismos. Cuando nosotros no nos perdonamos nosotros mismos, tenemos siempre algo dentro de nosotros. Y ese algo es que no nos deja avanzar. Yo, hermano, como le digo, o sea, ya asumí el liderazgo, asumí todo, pero siempre había algo, hermano, que estaba ahí, plantado como una estaca. Plantado ahí, hermano. Ya han pasado los años y seguía tranquilo. Claro que no me afectaba mucho, pero estaba ahí. Entonces Dios quiere, primeramente, limpieza, hermano, general. Quiere que te perdones a sí mismo, hermano. Amén. Amén. Gloria Por a eso Dios. dice bien claro, pues, si tú te perdonas, no vas a ser feliz, no vas a ser feliz. Y me vino, hermano, todo. Entonces Dios, hermano, en esa noche me había puesto, como dice el apóstol Pablo, un éxtasis, hermano. Porque así dice el apóstol Pablo, sentí un éxtasis. Sentí eso, hermano, comencé a llorar, hermano, hasta las casi 4 de la mañana. Lloré, hermano, sinceramente, como una criatura. Lloré, hermano, y le dije a Dios, mira, ve, de pequeñito he sido lastimado. De joven fui lastimado. Toda mi vida he sido lastimado. Me fue a la vida militar para poder cambiar todo este panorama. Igual el trato así tan duro. Vengo a la vida, vengo a tus pies, Señor, y aún sigo siendo lastimado. Entonces Dios mismo puso una palabra, hermano. Entonces, son circunstancias que Dios va a actuar en tu vida. Por eso que Dios es espíritu. Amén. Amén. Porque si verdaderamente lo verías a Dios, entonces tú irías de repente sacarle cita, o de repente conversar, hacer cola, no sé, pero de tal manera que si fuera así. Pero Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu es necesario que lo adoren. Amén. Amén. Entonces Dios se presenta de esa manera, hermano. Yo no sé cómo a usted se le va a presentar, pero no se resista, hermano. Dios trata así. Lo trató en mi vida así, lo va a tratar en ustedes y lo va a tratar de una otra manera. De repente no va a ser de esta misma forma como me trató a mí. De repente le va a tratar a alguien, le va a comenzar a dar una palabra de aliento, una palabra de consolación, puede dar una palabra de exhortación, hermano. Porque a veces necesitamos una palabra de exhortación cuando creemos que estamos haciendo bien. Y cuando, hermano, hay alguien que Dios lo usa, nos dan una corrección, hermano. Entonces, así es Dios, hermano. Por eso dice que Dios es espíritu. Significa que no tiene cuerpo material como nosotros. Entonces no es visible a nuestros ojos. No puede ser percibido con los sentidos naturales, sino con el espíritu. Entonces muchas veces cuando predican, dice, yo acá una vez escuché, dijo, yo no quiero hablar a la gente, dijo, voy a hablarle a su espíritu. Vamos a hablar espíritu a espíritu. Amén, hermanos. Entonces Dios habla a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra autoconciencia. Amén. Amén. Entonces también dice que Dios es una persona. No es una fuerza impersonal como lo concibe el animismo o otras religiones paganas. Veamos sus características como persona,
se le llama Padre. Padre. Fíjense. Significa que Dios posee inteligencia propia. También ahí tenemos que Él es nuestro Padre. Y como Padre dice que Él piensa. O sea que, hermano, por eso dice pues la Biblia que tus pensamientos no son mis pensamientos. Son mis pensamientos. A ver. Entonces, o sea, Dios piensa más que nosotros. Más que nosotros. O sea, nosotros queremos, o sea, nosotros sacamos, por ejemplo, un plan, como él dice, mañana no hago esto, y cuando Dios dice, ese no es mi pensamiento, ese es tu pensamiento tuyo, ese no es mi pensamiento. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Humanamente nosotros siempre vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es limitado. Nuestra vida es limitada. Nuestras actitudes son limitadas. Todo es limitado. Yo mañana digo, mañana me voy, como decía ahora, quiero irme a mi primo, quiero que se va a casar. Pero de repente Dios tiene otro plan. De repente no me voy ni a Chalán, ya, de repente es otro plan. O sea, pero Dios es así, hermano. Amén. Claro, o sea, Dios tiene un plan, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo que acontece en esta tierra es permitido de parte de Dios. Amén. Amén. Entonces, nosotros como humanos nos negamos. Por ejemplo, yo también hace cuánto decía humanamente, yo no voy a volver a la misión, no pienso volver a la misión. Y no pienso volver. Y a mi esposa decía, si tú vuelves, tú volverás, yo no. Pero mira, hermanos, como Dios trató, en otras palabras, si hablamos de una manera así, ven para acá y no vas a ir a la ladera, pues te me vas a San Juan. ¿Ves? Mira, ¿cómo me trajo para acá, hermano? ¿Ves? Dios es perfecto, justo, recto, y Dios, como digo, es caballero, respetuoso, hermano. Amén. No me obligó, pero mira cómo me trajo de una manera sublime, hermano. Gloria a Dios. ¿Ves? Ustedes saben que, mira, desde laderas para acá. ¿Y dónde está mi palabra, mi orgullo que decía, no voy a volver a la misión? ¿Dónde quedó? Por los suelos. Con mi llave, hermano. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Nosotros podemos hablar, pronosticar, proyectando muchas cosas, pero dentro del plan de Dios está otro, hermano. Por eso dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Por eso dice que como padre, él piensa, hermano. Y su pensamiento es grande. Y tiene un plan para cada uno de nosotros, cosa grande, no cosa pequeñita, hermano. Sino que hay que dejarnos mover bajo la guianza de su Espíritu Santo. ¿Ven? Y también dice, Él ama al ser humano, pero aborrece el pecado. Tiene voluntad. ¿Amén? Tiene voluntad, hermano. Él decide, actúa, gobierna de acuerdo a su voluntad, hermano. De acuerdo a su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Tampoco no es que Dios no es un robot, no es algo que nosotros podamos manipularlo, hermano. Anteriormente yo veía, hermanos, que habían hermanitos, una hermanita, hermano, oraba, Señor, sepárame de este hombre, Señor, sepárame de este hombre. Como que Dios, hermano, que Dios es prácticamente su títere, Dios es su no sé, hermano. ¿Ves? Dios quería ese hombre. Podrías pedir por él y ahora quieres que te lo des. ¿Ves? O sea que, o si no también queremos a Dios obligarle, o sea como que, Señor, si hoy día no me das, mañana me voy. Como que, bueno, como que a Dios lo queremos manejar, hermano. Gloria al Señor, hermano. Yo no sé cuántos han hecho eso, hermano. Como que hoy día queremos orar, mañana queremos la respuesta ya. Ahí así, hermano. Hoy día oramos, mañana queremos la respuesta. Y si no hay respuesta,
nos enojamos todavía. Entonces, Dios en su voluntad, hermano, Él no responde en el tiempo indicado. Y su voluntad es grande y su respuesta es infinita. infinita, hermano. ¿Amén? Ahí tenemos, Dios es uno. La Biblia afirma que hay un solo Dios. Dios es una unidad compuesta. Ahí tenemos en Deuteronomio, en Isaías, en 1 Corintios. Ahí están los textos que Dios es uno. Amén. Amén. El único todopoderoso, hermano. Entonces, hasta ahí estamos avanzando. Los atributos naturales de Dios. O sea, ahí están los atributos. Los atributos son el poderío o se puede decir su benevolencia o su poder de Dios. Ahí dice, Dios es omnipotente, lo puede hacer todo. Amén. Amén. La omnipotencia de Dios significa dos cosas: su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza, su control y soberanía sobre todo lo que Él ha hecho. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A ver, vamos hermano, vamos a levantar nuestras manos ahí, hermano, a ver, levanten la mano. Vamos a desestresarnos un momento. Para que pueda entrar la palabra de Dios. Vamos a glorificar al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a relajarnos con una alabanza, hermano, que dice: yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar, amén. Ahí para continuar, amén. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar. El polvo de donde esté a otro mejor lugar. El polvo de donde esté a otro mejor lugar. Confiemos, confía, nos tiene que levantar. Confía, hermanos, confía, nos tiene que levantar. El polvo de donde estés a otro mejor lugar. El polvo de donde estés a otro mejor lugar. A su nombre, Dios. A su nombre, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos. Ahí continuamos, hermanos. Dios es omnipotente, hermanos. Ahí está también uno de sus atributos, de su poderío, hermanos. Dios es omnipresente. Cuando dice omnipresente, que está en todo el espacio. Él dice que está por la distancia, espacio. Entonces, su inmensidad, hermano, está relacionada con el espacio. O sea, es un, hermanos, imaginemos que Él es como el aire. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta de ese poder de Dios? Eso no lo sabían ustedes, ¿sí? A veces cuando estamos ahí, pregúntale al preguntando: ¿qué va a saber, hermano, el que no tiene a Dios? No sabe eso, hermano. Porque si supiera, no haría lo malo. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Por eso que nosotros ya conocemos, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no lo vas a engañar, hermano. Entre nosotros podemos mentirnos, ¿verdad, hermana Lidia? Pero a Dios no lo podemos mentir. Así lo hagas de abajo de tu casa, la cama, escondas, pero Dios está ahí. Dios está ahí, hermano. Dios está ahí. ¿Quién podrá escaparse de la presencia de Dios? ¿Quién podrá ocultarse de la presencia de Dios? Amén. Así te metes debajo del agua, ahí las profundidades, ahí está Dios. Así te metes debajo de la roca, ahí está Dios. Su nombre, hermano. Como hay personas también que dicen que no, yo no voy a la iglesia porque yo hago cosas malas. Argumento del hombre. Argumento del hombre. Porque sinceramente, Está pecando, por eso va a la iglesia. Se siente como. así dicen los que no creen en Dios. No sabe que nosotros venimos a buscar a Dios porque somos pecadores todos. Ellos piensan que estamos en la iglesia somos santos. ¿No? Ah, No.
Estamos acá porque somos pecadores. No, entonces Tenemos cara de está ojo. queriendo decir que quiere seguir las cosas malas. Ellos quieren seguir ahí. Ellos quieren seguir ahí. Quiere seguir ahí viviendo. Por eso ahí decíamos pues, la filosofía humana referente a Dios. Ahí en el 3, sobre ahí están los tipos de personas, los tipos de argumentos que usan el hombre. ¿Ves? Acá está. Entonces, por eso decíamos los argumentos del hombre que usa pues, para querernos sacar del camino. Entonces nosotros tenemos que conocer quién es Dios. Bajo esos fundamentos, digan lo que digan, o sea, con nosotros no es contra Dios. Si es, entonces usted ya sabe por qué está sirviendo a Dios. Y a ver. Entonces también Dios es omnisciente, lo sabe todo. Ahí está. Gloria a Dios. Aún lo más profundo de tu corazón. ¿Ves? A veces dice que el corazón es engañoso. ¿Ves? Pero Dios ya lo conoce. Ni nosotros mismos no nos conocemos. Pero Dios lo conoce. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El 4 dice que Dios es sabio. Dios es soberano. Dios es eterno y infinito. ¿Amén? Infinito, hermano. Que no tiene fin. Él dijo bien claro, yo soy el alfa y el omega. El principio Y el fin. O sea, no hay otro. No sea Dios. Alabado sea Cristo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios es inmutable. Quiere decir que no cambia su naturaleza ni su carácter, ni sus propósitos, siendo perfecto. O sea, quiere decir que Dios sigue siendo Dios, permanece Dios. Así usted se aparte de Dios, Él sigue siendo Dios. Sin ti, contigo igual sigue siendo Dios. Amén. Alabado sea Cristo, hermano. Dices, no, yo me amargo y me voy ya. Y porque te amargaste, te fuiste. ¿Qué crees? ¿Que Dios va a dejar de ser Dios? No, hermano. Dios sigue siendo Dios, hermano. Dios sigue siendo Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí están los atributos morales de Dios. También Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, Dios es fiel, y también es Dios misericordioso, Dios es bueno. ¿Ves? Pero a veces el ser humano pisotea todo esto. Pisotea todo esto, hermano Dios, el hombre. A veces se dan o se quieren dar más que de Dios. ¿Por qué, hermano, le decimos así? ¿Por qué pisotea todo esto, hermano? Dios es santo. El hombre ni siquiera tiene la mínima parte de su santidad, pero ya se cree Dios, hermano. Dios es justo. Hermano, todos nosotros dicen que no hay ni uno que haga lo bueno. ¿Amén? No hay ni uno que haga lo bueno. Por una de otra manera fallamos, ¿o no, pastor? Amén. Fallamos, hermano. Fallamos. Por eso que nuestro mirada, nuestro objetivo debe ser Jesucristo. Yo, hermanos, soy humano. Mañana puedo fallarle. Les fallo. ¿Y qué van a decir? No, mi hermano Jesús siendo líder ha fallado. Vamos, ya no hay que ir. Pero ustedes no están, su mirada no está en mí. No está en Cristo Jesús. Por eso decíamos, o de repente yo mañana mi hermana Marisol, ni te voy a confiar en nada. Y de repente mi hermana Marisol me falla, ya me amargo ya. ¿Ya ves? Entonces, o sea, la naturaleza humana siempre va a suceder a fallar, hermano. Amén. Siempre, hermano, siempre. O sea, no vamos a estar perfectos, no vamos a... Estamos en el camino de la perfección, pero siempre la naturaleza humana siempre tira para atrás, dijo hermano. La carne tira para atrás. Y esa es la que opta por fallar a su prójimo. Eso. Por eso que ahí decía que a veces el ser humano
pisotea todo esto, hermano. Lo pisotea, lo tira al tacho, que Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Cuando lo pisotea, prácticamente no tiene misericordia. Porque si falla alguien, él ha conocido la palabra, si se pierde, que se pierda. ¿Y dónde está la misericordia, hermano? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde quedó? O sea, ¿más que Dios? ¿O qué pasó? Amén. Por eso que a veces esto lo pisotean, hermano, y prácticamente no se quieren gobernar, y eso lo hace mayoría, hermano. Por eso que hay muchas personas que conversamos en la calle, justo ella también conversaba, andan resentidos, a veces andan hermanos así, alejados, cuando uno les habla, pero Dios no te ha fallado, hermano. No te ha fallado Dios, el hombre te puede fallar, el hombre puede haber. Sí, pero la actitud, o sea, prácticamente eso, muchos trajes se salen. Y si usted analiza, casi el 80% los que están alejados son personas que han sido lastimados dentro de la iglesia, que han sido prácticamente de repente humillados, marginados dentro de la iglesia. El 80%. De repente el 10% se han alejado porque simplemente fallaron ellos mismos y su conciencia les acusa y ya no quieren volver. Y el otro 10% prácticamente son personas que por falta de experiencia se fueron, como le decíamos al principio, porque Dios no les respondió. Como no me responde Dios, me voy. Y yo conversaba con muchos. Yo, por ejemplo, decía, yo le pido a Dios, Dios no me ha respondido. Ya. Si no me responde, por la fuerza. O sea, se alejan por falta de experiencia, falta de madurez. Por te digo, será un 10%. Entonces, pero casi el 80% por maltrato dentro de la iglesia. Y si tú analizas también, dentro de los 80 están esas iglesias que se han abierto independientemente. Casi todas las iglesias que se abren independientemente son porque han sido maltratadas. ¿Y qué es lo que ocasiona eso? Prácticamente como aprendió a ser líder y como le maltrataron, me voy, abro mi iglesia allácito. Abro mi iglesia. ¿Y quiénes se vienen conmigo? 2, 3 se llevan y con esos 3 empiezan allá. Y abren una iglesia y ponen el nombre. ¿Ves? Porque, o sea, de la nada no ha nacido esa iglesia, es porque viene de alguien. De alguien es que se ha salido de una congregación. Porque de la nada no creo que se haya levantado. Omar no va a abrir mañana una iglesia. De la nada no es de alguien. De alguien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Amén? Amén. Entonces por eso que han pisoteado esto y prácticamente lo están pisoteando a Dios, hermano. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que permanecer, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios y vamos a avanzar en la obra del Señor Jesucristo bajo la administración del Espíritu Santo. No hay otro, no hay otro. O vamos a tener de repente, como decíamos, algunas cosas que vamos a fallarnos, pero ahí estamos, la Biblia dice, perdona unos a otros, amar unos a Otros. orar unos por Otros. tener paciencia unos para otros, hermanos. Ahí está. Ahí le encontramos en Primera de Juan. Mi hermanito. Entonces, a eso es lo que nosotros ahora, hermanos, conociendo a Dios, sabiendo sus atributos, su poderío, quién es Dios, cómo funciona Dios, cómo trabaja, hay que permanecer, hermanos, unidos, hermanos, como Gloria a cuerpos Dios. de Cristo. Aleluya. Porque sabemos que los tiempos ya se acortaron. Yo no sé si ustedes ya lo están palpando, los tiempos ya no duran, hermano. No duran. Los tiempos se han acortado. También ya las cosas están visibles, hermano, de lo que iba a acontecer. Está visible. Digo, el peor ciego, hermano, se da cuenta. Está visible.
está visible, hermano. La maldad ha avanzado más. Y Mucha aparte de maldad eso, en el mundo. la situación Mucha maldad. prácticamente, el amor de muchos todavía se ha enfriado, hermano. Se ha enfriado ya. Ya no hay amor hacia los padres, ya no hay amor los hijos prácticamente hacia su mamá. Y prácticamente es tan visible, hermano, que prácticamente se está eliminando aún a la familia. ¿De qué manera, hermano? De la manera de que prácticamente están declarando libremente el aborto. Se está repartiendo, a veces acá hay niñitas, pero bueno, hay que ser un poco tino, que lo están repartiendo, hermano, gratuitamente y lo están diciendo que no lo tengan. Aún ya se declaró el matrimonio gay, matrimonio prácticamente de mujer con mujer, ya se abrió Ideología de género. la ideología de género. Entonces prácticamente a las mascotas lo están dando más prioridad que al ser humano. El perro va más que el ser humano ahora. ¿Sí? Entonces, o sea, te das cuenta cómo se está convirtiendo de, La como se malla dice, vale más que yo. prácticamente de cabeza se está poniendo la tierra. La De malla. cabeza. La malla vale más que yo. ¿Así? Sí, es verdad. Es verdad, hermano. Es verdad, La el malla. perrito vale más que el ser humano. Ni que está Oye, en man, el mundo, te porque meten a la cárcel 4 años. ¿Sí? Usted lo mata el perro al cabrito. Vaya. Cabecita la patita. 4 años, hermano. Cadena perpetua. Sí. En secreto, si quieres comer en secreto, cómalo. Ahora prácticamente están dando, por ejemplo, esa ¿cómo se llama? Adopción de niños, que a dos seres que se casan entre hombres, adopción de niños. Este niño va a crecer, prácticamente no sé cómo va a identificar, a quién lo dirá mamá o a quién le dirá papá. ¿Se da cuenta cómo es que el enemigo está trabajando para que el mundo dice que cuando venga el Señor será como en los tiempos De Noé. y en esos tiempos dice que se estaban casando, viviendo, estaban, hermano, en un mundo caótico. Y así será. Y hoy se está dando eso. Ya está, entonces ya estamos visibles toda esta realidad. Entonces, tenemos que avanzar, hermano, hacia adelante, sabiendo estos conceptos de Dios, hermano. Ahorita la mayoría de los Amén. días que Así que, con este tema, hermanos, estamos culminando. bailando. Así es, entonces hoy en Ya está día, ahí cualquier día, lunes, martes. ¿sí? Está cada día más, las cosas mal a peor, hermano. Mal a peor. Llega viernes, el cuerpo ya lo sabe, dice. Ay, Así es el el cuerpo ya mundo. lo sabe, dice el mundo. El cuerpo ya lo sabe. ¿Ves? Entonces, o sea, cada día está Día a más día mal, los hermano. hogares quieren estar solteras, las madres, y dejar a su marido. ¿Sí? Y vos digo, cada día está más mal, hermano. Ahora los niños tienen más autoridad que los padres. Por ejemplo, al hijo, la protección al niño es más. Los derechos del primordial. niño pues, han malogrado todo. ¿Ves? O sea, y todo eso ¿quién viene, hermano? De estas personas, de los anticristos. Y el anticristo es una persona que no tiene a Dios, que no cree en Dios, que no sabe quién es Dios. Entonces estas personas sacan su propio criterio y hacen estas leyes, estos argumentos para que al mundo lo confunda. Entonces, pero esto era necesario porque dice la Biblia que así tiene que cumplirse la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, con esto estamos culminando el tema de conociendo a Dios, lección número 9. Ya sabemos quién es Dios, cómo se manifiesta Dios, cómo trabaja Dios, la naturaleza de Dios. Ya también hemos visto los atributos de Dios. Ahí tenemos, entonces, bajo este concepto, hermanitos, permanezcamos firmes, hermano. Como decía pues el pastor, y también lo digo yo, permanezcamos como un puño, hermano. Ven. Si uno no viene, hay que hacerlo, hermanos, hacernos sentir, hay que extrañarnos, amén. Entonces, pero ahí estamos, hermanos, para amarlos, para perdonar. Verdaderamente hay que vivir ese lazo, hermano, de la hermandad. Ese lazo de hermandad, hermano. Ese verdadero lazo de hermandad. Volvamos a Cristo y veamos ese lazo de hermandad, hermano. El lazo de hermandad es unir. ¿Ven? Dios. Entonces, estamos ahí, vamos a
glorificar y vamos a pasar a los dibujos y vamos a pasar nuevamente a la exposición del tema, lo que han aprendido. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora ahí vamos a pasar, pastor, las hojas. Ahí van a dibujar quién va a exponer. Está buena porque ya ponía Acá acá son varios, ¿sabes? ya ponía ese día, eso para poner. Como 10. Ahí va a ser uno para niños, uno para los niños y uno para las personas mayores. Ahí hay 4 mi hermano. Los viejitos también. Trabajar acá en la